devocional en la vida de David, en la historia de David, me llevó a reflexionar un poco sobre esta frase. Ahí en 1 Samuel 15, versículo 1 en adelante, vamos a estar leyendo un poco este pasaje. Pero la historia de David se debe contar, digamos, en medio de este marco, de este contexto. Y hemos estado hablando, no habría historia de David sin Saúl, ¿sí? La historia de David no sería la misma sin Saúl, porque Saúl fue un instrumento para la vida de David. Pero Saúl tiene su propia historia, y al lado de Saúl, en el comienzo de la historia de David, está la historia también de Samuel. Y me encantó leerlo desde esta perspectiva, como el devocional de Buenos Días con Buenos Amigos lo mencionaba. Y dice en 1 Samuel 15:1: un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Piensa en el rol de cada uno, ¿sí? En el rol que estás cumpliendo, y seguramente tú te puedes poner en los zapatos de Samuel cuando has querido advertirle a alguien, cuando has querido dirigir a alguien. Bueno, los que somos padres podemos verlo mucho más rápido, pero de pronto tú tienes empleados o has dirigido algo, y ahí te vas a dar cuenta que al final a veces no es tan fácil cumplir el rol de Samuel. Pero aquí Samuel, como profeta, está siendo obediente a lo que el Señor le estaba dando, y le estaba diciendo a Saúl que pusiera atención, toda la atención al mensaje del Señor. Y bien, pues todos sabemos qué sucede acá. Dice ahí el versículo 7 y 9, dice: Saúl atacó a los amalecitas de Havilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perorar la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La orden del Señor era destruir todo, ¿sí? Había una instrucción clara, y la instrucción debía cumplirse con obediencia, debería cumplirse total, inmediata y alegre, como hemos aprendido acerca de esta obediencia. Y algo que aprendí esta semana también es que se ejercía la autoridad de Dios para ordenar. Había una razón por la que Dios estaba acabando con esta generación y con este pueblo, porque este pueblo había perdido el rumbo y estaba acabando con las demás tribus y los demás pueblos. Los robaba, los atracaba. Es decir, era un pueblo perdido, era un pueblo que no iba a hacer el bien. Dios había decidido acabar con él. Pero a Saúl le pareció creativo, ¿sí? No obedecer completo, dejar al rey vivo y dejar algunas vacas, algunas cosas que eran útiles para hacerlo. Y esto solo evidencia de Saúl, para pasar rápido por Saúl, una vida de falta de contemplación. Porque una vida con contemplación es una vida que aprende a obedecer. Es una vida que nosotros estamos en ayuno para procurar la voluntad de Dios. Y esto de la voluntad de Dios no es un tema nuevo, es un tema de mucho tiempo. Es un tema del pueblo de Dios siempre procurando esa voluntad. Bueno, Saúl acá determinó pasar por encima de ella, jamás se arrepintió y solo en algunos momentos se remordió, pero nunca hubo un genuino arrepentimiento. Su mayor preocupación, la preocupación de Saúl, realmente era cómo se veía frente al pueblo, si agradaba o no agradaba al pueblo. Y creo que los líderes de la Biblia nos dejan ver a nosotros qué características debemos ver en los líderes que elegimos, en los líderes que vamos a seleccionar. Y allí entonces entro a la siguiente parte, que es un poco más la vida de Samuel. Dice acá en 1 Samuel 15:10, la palabra del Señor vino a Samuel. Entiéndame esto, Samuel era un hombre de Dios que hablaba con Dios, y él recibía el mensaje de Dios, recibía la palabra, ¿sí? Y tenía instrucciones claras, tenía la dirección. Uno podría decir, pues, ¿por qué ha de afanarse Samuel? Si es un hombre que depende de Dios, Dios le habla, va a dar la instrucción, si no se cumple, él sabe que Dios está al control y sencillamente lo hace. Pero esto sencillamente evidencia nuestra humanidad. Por más cristiano, por más profeta, por más maestro que seas, al final nuestra humanidad, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra voluntad va a tender a intentar meterle la mano a Dios, a ayudarle. Y aquí es donde viene esta frase donde cuando leemos la Biblia, cuando estamos en una relación con Dios, tenemos que reconocer que el que sabe, sabe. Y el que sabe es Dios.
el que sabe es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces aquí dice, la palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Cuando Dios expresa algo, si bien es cierto, Dios nos deja ver que Él siente, sus emociones no son las nuestras. Sus emociones no son emociones desordenadas. Dios no va a estar ansioso. Dios no va a entrar en depresión. Dios puede sentir por nosotros, conoce nuestras emociones y sentimientos, pero Él no se va a desordenar, ¿sí? Entonces Dios aquí está manifestando un arrepentimiento de sus emociones, de decir, oye, yo le hice caso al pueblo, quise bendecir al pueblo, elegí a Saúl, pero hoy veo que Saúl no va a poder, ¿sí? Entonces Él está manifestando su arrepentimiento. Dios está manifestando al profeta, le está diciendo, oye, yo me arrepiento de haber elegido a Saúl y definitivamente toca sacarlo, ¿sí? Y Dios da ese mensaje en lo que está sintiendo. Pero nosotros nos suele pasar, administramos las emociones, las instrucciones de Dios a través de nuestra emoción. Entonces nosotros ya le ponemos el otro pedazo. Ayer me pasó algo muy gracioso, porque fui a llevar a lavar el carro y bueno, destapamos, ellos siempre revisan a ver cómo cobran más. Entonces abrieron la tapa del baúl y cuando abrimos la tapa, no, estaba sucio. Yo le dije, no, pero todavía el motor no lo voy a lavar porque el tiempo no alcanzo a que se quede lavado, déjamelo ahí, yo en la próxima lavamos motor, por ahora solo esto, eso. De pronto estábamos ahí abriendo cuando el señor estaba normal, o sea, estaba normal. Y cuando vimos, había un tarro, que parece que es el tarro del líquido de frenos, sin la tapa, ¿sí? Se había caído la tapa, ¿sí? Entonces habían dos personajes, el uno era el que me estaba recibiendo y el otro era el lavador. Entonces el que me estaba recibiendo dice, le falta la tapa, señor. Pero el otro señor que estaba al lado dijo, ese no dijo le falta la tapa, dijo, le falta la tapa. Y hacía la fuerza y decía, uy, pero mire, le falta, o sea, yo lo miraba y decía, ¿en serio estás tan preocupado? O sea, estaba asustado. Y yo decía, Padre Santo, ¿cómo cada uno puede recibir esto? Bueno, algo que me dejaba ver este pasaje es un poco lo que sigue a continuación, y es cómo Dios da instrucciones, pero recuerde esto, el que sabe, sabe. Dios sabe. Y Dios puede inquietarse, puede contristarse, puede molestarse un momento, pero lo seguido es puede sencillamente levantarse y ordenar. Por eso cuando Dios da instrucciones, sí, no manda, Él ordena, porque las instrucciones de Dios son para ordenar. Lo aprendí esta semana de mi pastor. Cuando Dios da una instrucción no es para mandar. Los hombres a veces mandamos, Dios no, Dios ordena. Y por eso cuando Dios ordena cumple, porque es para orden y propósito, como lo hemos aprendido en nuestra iglesia. Aquí está dando una instrucción y dice, me arrepiento de haber hecho rey, pues se aparta de mí, no ha llevado a cabo mis instrucciones. Y mira lo que sigue a continuación. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor, ¿sí? Aquí hay dos cosas importantes. Una, cómo cuando lo que Dios nos dice o nos confronta, hay una pregunta en Experiencia Bíblica en Comunidad ahora que estamos empezando la lectura del Nuevo Testamento, que dice, ¿qué te molestó de leer la Biblia? Porque hay cosas que Dios nos dice, instrucciones que Dios nos da que nos van a molestar. Y aquí, ¿qué pasó con Samuel? Se alteró. Dijo, pero es que sí, es que Saúl, como el señor de la tapa, o sea, le puso el grande de la emoción. Pero después dice que ante su alteración no pudo dormir. Y lo que hizo fue pasar la noche clamando al Señor. Entonces yo me pregunto sobre ese clamor. ¿Cuál era ese clamor? Señor, perdona a Saúl, tenle misericordia. Padre, quita a Saúl. No. ¿Cuál era el clamor de Samuel? Si al final él era un profeta y tenía que someterse a la soberana voluntad de Dios, ¿sí? Y a lo que Dios le estaba dando. Dice la palabra, por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. O sea, si Samuel se enojó cuando se dio cuenta que Saúl no era, entonces imagínense qué pudo sentir Samuel cuando le dijeron que ahora aparte de todo Saúl se había adelantado. Y aquí es algo importante que nosotros debemos caminar, y sobre todo en este ayuno, que necesitamos respuestas, que necesitamos dirección, que necesitamos restauración, edificación. Dios lo sabe, y el que sabe, sabe, y el que sabe es Dios. Escuche esto bien. No importa la circunstancia que usted va a enfrentar, no importa si los otros definitivamente no lo hacen por usted. Dios está probando tu corazón,
Dios está moldeando tu corazón. Y yo creo que en la vida de Samuel también se estaba moldeando. Y se moldeaba desde el principio hasta el fin. Por eso la responsabilidad de llevar los dones espirituales es fuerte, es grande. Cuando cualquiera de los 5 ministerios es ejercido, tú tienes una responsabilidad muy grande porque estás ejerciendo de parte de Dios, como maestro, como pastor, como profeta, como evangelista, ¿sí? Como cualquiera de ellos, ¿ya? Como apóstol, cualquiera ejerces una responsabilidad de este ministerio. Y bueno, Samuel lo estaba ejerciendo aquí. Ya con Saúl estaba mostrándolo primero. Y después, sigue ahí más adelante en el versículo 16, me voy a saltar un poco, dice: basta, lo interrumpió Samuel. Al fin lo encontró. Saúl vino a dar excusas. Ya conocemos el perfil de Saúl en ese momento. Y aquí está Samuel otra vez enojado, porque la palabra dice en signos de admiración: basta. Ahí no está diciendo ya, está diciendo ya, no más. Como cuando el papá se enoja. ¿Sí o no? Ya, no más. Acá está diciendo Samuel: no más. Dice: basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Mire esto, que es una cosa emocionante. A pesar de lo que Samuel sentía, él fue y ancló. A Samuel le dio piedra. Samuel estaba ya bravo. Estaba aplicando la ira santa, ¿sí? Pero Samuel no le dice: yo pienso que, no. O no, es que yo siento que, no. Voy a decirte lo que el Señor dice. Cuando usted esté bravo, hable lo que Dios dice, no hable lo que usted piensa, ¿sí? Y las cosas pueden cambiar. Dice, voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? Mira el ejercicio que hace Samuel acá. Antes de entrar en esta confrontación, lo que hace son preguntas, ¿sí? Y cuando Dios empieza a formarnos a nosotros hacia las relaciones, hay momentos donde nosotros debemos empezar a dejar de hablar tanto y de pronto a preguntar más. Porque en esas mismas preguntas vamos a encontrar la razón, la respuesta y la verdad. Eso fue lo que hizo Samuel con Saúl acá. A pesar de su emoción, a pesar de ya la ira llegando al punto de sus emociones. Dice: ¿no es cierto? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Mire, cuando Dios nos permite preguntar, cuando usted llegan y le están permitiendo preguntar, vea la misericordia de Dios. Es que Samuel, aún sabiendo la verdad, le estaba dando una oportunidad a Saúl de arrepentirse. Y la respuesta de Saúl es: no, yo no pequé. Pero oye, te están dando las razones. No, yo no fui. Ah, no, bueno, yo sí fui, pero poquito. Cuando una pregunta de Dios te da la oportunidad de volverte a los pies del Señor, de volver a la dirección de Dios. Y ahí entonces sigue diciendo lo siguiente: ¿por qué entonces no obedeciste al Señor?, dice Samuel. Le da toda la oportunidad de hacerlo. Y allí entonces vemos a Samuel tratando con su vida de dar un mensaje a Saúl, pero afirmando todos los principios. Y afirmando es que por más que nosotros nos emocionemos, Dios tiene el control. Dios tiene ya el día de hoy en su mente. Tú no lo vas a poder cambiar. Aunque venga con circunstancias difíciles, Él ya pensó este día. Salmo 139 dice: todos los días de tu vida se estaban escribiendo. Ah, pero es que yo me equivoqué. No importa, Dios en su película lo cuadra, ¿sí? Él sabe exactamente lo que va a hacer. Él sabe si va a ser un milagro. Él sabe si va a ser algo nuevo. Él sabe si te va a quitar algo. Él sabe si te lo va a dar. Él lo sabe, Dios lo sabe, créelo, Él lo sabe. Porque Dios nunca ignora lo que está pasando en tu vida. Este pasaje me llevaba a ver. Después sigue otra faceta de Samuel, ¿sí? Ya saltando ahora sí de la vida de Saúl. Y es Samuel buscando a David, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de él. Pero hoy, cuando yo veo esto, veo la soberanía de Dios enseñándole a Samuel: Samuel, tú ánclate a mí. El profeta debe anclarse a Dios. Un don de Dios ejercido por fuera de la autoridad y la soberanía de Dios es un peligro, ¿sí?
se puede convertir más fácilmente en brujería, ocultismo, adivinación. Y pues nosotros no somos adivinos. Entonces nos sometemos a la soberanía de Dios un paso a la vez, con la visión del futuro, con la visión del plan, de que lo mejor está por venir, pero seguros de que Él está haciéndolo y de que Él está al control. Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Dios siempre lo sabe. El problema para nosotros es que no lo sabemos y a veces jugamos a adivinar. Recuerde, no, ni usted ni yo somos adivinos, y la adivinación es pecado. No adivine, sométase, obedezca y aprenda a esperar, porque hay momentos donde, vamos a ser honestos, la espera no es fácil, pero no hay corazón que en la espera no se forme, no hay carácter que en la espera no crezca, ¿sí? No hay persona que en la espera no madure. El que no madura en la espera es porque no quiere. Pero cuando Dios lo está sometiendo a usted a esperar, es porque quiere que usted cambie algo, es porque quiere que usted transforme algo. Y ahí es donde, como Samuel, en vez de alimentar la emoción o la circunstancia, lo que debemos hacer es ir a clamar al Señor, ir a ayunar, ir a orar, ir a buscar la palabra, ir a pedirle a Él. ¿Por qué? Porque Dios se va a mantener firme, y eso es fe. Y fe es confiar en el Señor cuando no sabemos qué nos depara el día de mañana. Vivimos por fe y no por vista. Por más que planeemos, acabamos de hacer metas y peticiones, acabamos de hacer el plan de 2022, y sí, ese plan nos guía. Habacuc 2:2 dice: escribe la visión, haz que resalte para que pueda leerse de corrido, ¿sí? Para que cuando tú camines veas el plan, pero tú no sabes qué pasa mañana. Todos hemos hecho planes, todos teníamos una vida feliz y llegó un señor llamado COVID y nos cambió el plan. ¿Sí? Pero mañana no sé, hoy estoy negativo y mañana estoy positivo. Entonces no sé, yo por más que planeé, pero Dios está. Y por eso esta vida hoy necesita fe, necesita que la vivamos con fe, necesita que entendamos algo muy especial, que aunque cuando nosotros fallamos, Dios no falla. Yo puedo fallar, pero Dios no falla. Yo como pastor puedo fallarte, Dios no falla. Tus padres pueden fallarte, Dios no falla, ¿sí? Tu esposo puede fallarte, Dios no falla. Cuando todos cambiamos, Dios no cambia. Dios sigue manteniéndose ahí. Sus emociones son las emociones perfectas de Dios, que nos muestran para qué nos las dio y qué no las dio. Cuando alguien fallece, nada de Dios fallece. Esto es difícil de entender, pero lo que yo te estoy hablando aquí hoy es que te estoy hablando de un Dios que nos forma, que nos dio las emociones para ser formados como alertas, como señales, pero que Dios no muere, porque al final Él es Dios, es el eterno, es el alfa, el omega, ¿sí? Es el principio y el fin, es el YHWH, es el tetragramatón inefable, el impronunciable. Ese es el Dios del que yo te estoy hablando. Era el Dios de Samuel, era el Dios que conocía las emociones de Samuel, lo usaba como profeta, sabía que a él lo cargaba. Por eso hay veces donde usted ve personas que lloran, claman de una manera por la intercesión, por las personas que se duelen por la injusticia, porque han sido colocadas en el corazón de parte de Dios. Pero por más que lo injusto esté, Dios sigue siendo justo. Porque cuando nuestra vida es alterada por lo inesperado, nada de Dios se altera ni es inesperado. Escúcheme bien esto. Tu vida y la mía se pueden alterar completamente por algo que no esperamos, pero Dios no. La de Dios no se altera. Dios sigue siendo Dios. Y ahí voy a spoilear una serie que tengo ahí en el tintero, que se llama Look Up, mira hacia arriba. Y hoy es un día de esos. Hoy es un día donde si tus emociones están vibrando, ya sea de mucho fuego o de poco, es tiempo de salir, asomarse. Y no sé si aquí lo están viendo, el cielo sigue saliendo y el cielo sigue en orden. Y cuando tú miras hacia arriba, te das cuenta que hay un Dios que sigue al control a pesar de tus circunstancias. Y a pesar de tus circunstancias, Él va a obrar. Isaías 65:24 dice: antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Dios conoce todo. Dios conoce este devocional, conoce nuestra intención, conoció nuestra oración y conoce la que viene.
y Él sabe qué necesitas y qué necesito. Pero cuando tú logras empezar a entender, ¿sí?, que Él es el que lo sabe, que Él es el que sabe, entonces tú vas a empezar a depender por fe de un Dios que no cambia, de un Dios que es fiel, de un Dios que permanece, de un Dios que es firme, de un Dios que sustenta y, como lo decía el Salmo que empezamos leyendo, de un Dios que restaura. Y creo que este ayuno es un ayuno de eso, es un ayuno de alimentarnos, alimentar nuestra alma, menguar a la carne para que nosotros podamos crecer. Yo te invito a que, si tú no estás ayunando, estás aquí conectado, conectada, ayunes, puedas conectar con el ayuno. Escoge algo que puedas ayunar, escoge un propósito de ese ayuno. Si son tus emociones, ayuna en eso, en ello, en que el Señor pueda llenarte de dominio propio sobre tus emociones y que tú puedas entender que a este Dios que te estamos invitando, a este Jesús que queremos presentarte, es un Dios que no cambia. Nuestros planes se van a ajustar y se van a cambiar sin perder el propósito definitivo con el que Dios nos los ha regalado, ¿sí? Pero aunque todos estos cambien, Dios no cambia. Como dice una alabanza por ahí, Dios nunca falla. Así nuestro mundo parezca a veces derrumbarse. Amén.